Familia, si usted a veces se pregunta qué puedo hacer para poder continuar con el tema de la crianza, a veces nos sentimos como padres desbrujulados, a veces sentimos miedo, podemos sentir muchas cosas como padres, pues déjame decirte que has llegado a puerto seguro, porque este podcast es precisamente para acompañarte. Así que bienvenidos una vez más a Sin Manual, un podcast para la familia y que llega a ustedes gracias a la Cooperativa de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Y hoy estoy muy contento porque nos visita una persona que emana mucha paz. Es una persona que cuando tú hablas con ella sientes una tranquilidad enorme. Así que yo estoy seguro que si tú te quedas aquí vas a recibir un hermoso regalo. Así que te invito a que si no te has suscrito, le dejas la campanita para que te lleguen los temas y te recuerdo que Sin Manual vive en el canal de YouTube de mi amada esposa Norwil Fragoso. A lo mejor usted dice, pero ahí se da farándula. Sí, se da farándula, pero también tenemos contenido como este que es muy educativo. Así que si también no has conseguido mi libro Despierta tu Poder, te invito a que lo consigas. Mira, lo puedes conseguir en cualquiera de estas librerías que por aquí me poncha mi amigo Alejandro y se ve bien bonito. Lo puedes conseguir también en Amazon. Bueno, pues ahora sí, les voy a presentar a la psicóloga Yesenia Quiles Matos. ¿Cómo estás, Yay. Yesenia? Bienvenida a Sin Manual. Bien contenta, me siento muy privilegiada de estar en este espacio que es hermoso, que es precioso y la realidad es que me honra muchísimo estar aquí sentada. Qué bueno, yo estoy bien contento de que estés aquí. Yo la primera vez que te escuché hablando, yo dije, le dije a Norwil, tenemos que invitar a esa joven porque ella habla tan bonito y tiene mucho que decir. Y yo creo mucho, y lo he dicho en muchas ocasiones, que hay que dar espacio al joven profesional porque tiene mucho que decirnos. Así que yo aprovecho rápido que veo a alguien que pueda aportar, le dejo saber porque yo me nutro mucho de eso. Así, y no envejece uno, gente. Uno acumula juventud cuando hace esas cosas. Así que eso es Así mismo. importante. Y te cito en parte de tu libro que está encantador. En realidad, el que no lo ha comprado, le hago la invitación. Yo te aseguré que lo iba a haber leído cuando me Ay, gracias, sentar gracias. aquí y parte de lo que aprendí dentro de ese libro es que el conocimiento no ocupa espacio. Ave María, mira, se me eriza la piel. Así que se nos esté dando la oportunidad para compartir información para la familia, para las personas dentro de nuestro nicho, del privilegio de poder estar aquí, es más que una bendición, así que yo Amén. estoy súper contenta y lista. Qué bueno, qué bueno. Y para que la gente te vaya conociendo un poco, cuéntanos un poquito, porque ella tiene un proyecto tan hermoso. A veces uno vive tan deprisa que nos perdemos de las cosas que son importantes. Y de momento esas pausas son tan y tan necesarias para poder ver lo que, como dice el principito, ¿verdad? Lo que se hace invisible a los ojos. Y esas Exactamente. pausas pues son importantes. Háblanos un poquito de tu proyecto y lo que Dice haces. pausa y nuestro eslogan es pausar, concientizar y transformar. Así que creemos fielmente en eso y prácticamente, pues mira, nuestro proyecto se llama En un paréntesis. Siempre nos preguntan por qué en un paréntesis y es que a mí siempre me ha gustado escribir y cada vez que escribía, antes de desarrollar toda la estructura del proyecto, me di cuenta que en los paréntesis siempre escribía algo importante. Y era como escribí una oración y decía, esto se tiene que puntualizar, lo voy a escribir en un paréntesis y voy a continuar em, la oración. Así que con esa misma metáfora y esa analogía, yo, ¿verdad? Dentro de mi filosofía de vida y la experiencia profesional y personal,
desarrollé este proyecto, que ya les voy a hablar más adelante, pero siempre me gusta hablar de por qué el nombre, pues porque creemos fielmente que en los paréntesis de nuestras vidas siempre nos lleva a una oportunidad para poder reflexionar, pausar, concientizar, transformar y cerrar ese paréntesis y continuar nuestras vidas con mayor aprendizaje y con mayor herramientas, ¿verdad? Para poder continuar. Entonces, ¿qué es el proyecto de En un paréntesis? En un paréntesis, un proyecto de consultoría en salud mental para espacios de alto rendimiento o de alta exigencia. Siempre me preguntan también qué es eso de alto rendimiento y prácticamente todas las personas, todos los grupos que estén expuestos a altos niveles de estrés. Casi, aquí nadie, y más en este país, y yo estoy seguro que los amigos que nos ven desde otros lugares, el estrés, ¿qué es eso? Normal, normal, medio que nos acostumbramos a vivir en espacios que están sumamente estresados o con diferentes fuentes de estrés, pero la realidad es que parte de la misión es poder concientizar sobre estos temas y llevar herramientas para que nos incomodemos con él y encontremos nuevas formas de poder vivir nuestra vida mucho más plena, con mucha más profundidad y con mayor esencia, que al final eso es como todo lo que buscamos, ¿verdad? Entre la esencia, la felicidad, la profundidad, la gratitud, entre otros tantos. Que- Entonces, el proyecto fue pensado y desarrollado por ¿verdad? Por varios años de experiencia trabajando en respuesta a emergencia y desastre, donde me di cuenta que los temas de salud mental no estaban llegando a diferentes espacios. Entonces, con esa semilla sembrada en mi corazón y en mi alma, me llegó el momento de emprender, lo abracé con mucha gratitud y desarrollé el proyecto. El proyecto tiene dos áreas, yo lo veo, fíjate que yo soy no soy media de la naturaleza, a mí me encanta la naturaleza, entonces lo veo como un árbol y ese árbol, que es el proyecto, tiene dos ramas. Una le llamamos el semillero y la otra le llamamos la cosecha. ¿Qué hacemos en el semillero? En el semillero lo que hacemos es ir a comunidades específicas a llevar temas relacionados con la salud mental dependiendo de las necesidades que se han identificado en esa comunidad. Por ejemplo, en Bayamón tenemos un espacio que se llama El Santuario. La diosa detrás de allí, junto con otras mujeres, Tania, ella nos ha habilitado un espacio para que podamos ir a dar talleres a esa comunidad en el pueblo de Bayamón. Y el propósito del semillero es también invitar a otros expertos que no necesariamente el proyecto con sus fases compete o entiende y les da exposición también a esas personas que son expertas en otros temas. Qué bien. Y qué importante, especialmente, ¿verdad? Cuando aquí que tocamos mucho todo lo que tiene que ver con la familia. Si yo como padre, si yo como madre no trabajo con mi salud mental, muchas veces por mejor que quiera hacer las Ujú, cosas, voy a carecer, ¿verdad? De la paciencia, voy a carecer quizás de la sabiduría que necesito para poder acompañar a esos niños que están en un proceso muy importante de desarrollo. Y a veces yo pienso que no existen malos padres. Yo ujú, creo que necesitamos padres y madres bien acompañados. Pero para que eso suceda, tenemos que primero aceptar cuando necesitamos la ayuda ujú. y descubrir que hay espacios como el que está trabajando Yesenia, en donde uno puede ir y nutrirse de todas esas herramientas. Claro, claro. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo y no solamente, yo digo que una fase inicial para poder acompañar a esos padres dentro de ese rol que es tan complejo, ¿verdad? Con todos nuestros sistemas individuales, pero también a nivel de sistema macro, es permitirse espacios de concientización, ¿verdad? De permitirse el espacio de expandirse en conocimiento, de conocer otras personas que pueden estar atravesando quizás una situación similar. Así que prácticamente eso es lo que quiere el semillero. Ahora bien, y esto añadiendo a lo que estás diciendo, mucho.
muchos de estos padres, ¿verdad? O estas familias, si no la mayoría en Puerto Rico, padre y madre son personas que trabajan, ¿verdad? Vivimos actualmente en una situación donde la mayoría, y no quiero ser absolutista, ¿verdad? Pero tenemos ambos padres que Ujú. trabajan. Incluso los que no, no pasa nada, porque hay un rol también que sigue siendo importante, que Claro, viene siendo pues la crianza. claro. Em, en cuanto a eso, la cosecha, que es nuestra otra rama del proyecto, lo que se dedica es a dar talleres relacionados a la salud mental a agencias, organizaciones, fundaciones o espacios de trabajo donde no está llegando el tema de la salud mental. Y digo que se vincula mucho con lo que está hablando porque los padres y ¿verdad? Las personas que están criando desempeñan más de un solo rol. Ujú. No solamente estoy criando, yo soy el jefe que tiene que tomar decisiones, la persona que tiene que supervisar a estas otras personas que están atravesando por un montón de crisis, ya sea duelo, ansiedad, estrés, cambios laborales. Así que el proyecto desde la parte de la cosecha, pues se dedica prácticamente a llevar talleres relacionados a la salud mental y dependiendo de las necesidades de esa organización, agencia o empresa. Eso es bien importante, porque al final del día, en esas empresas o esas entidades, quienes llegan son familias, Sí, quienes llegan son totalmente. familias. Y muchas veces cuando andamos desbrujulados en nuestro caminar como padres, porque estamos tan enfocados en por el bien de la familia, como tú dices, trabajar, moverme aquí, moverme allá, me olvido de mí. Sí, y eso se le llama, discúlpame que te No, no, interrumpa, para eso es esto. el rol dual, prácticamente, ¿verdad? Que es cuando de repente estoy en reconstrucción de mi propia vida, entiéndase mi familia y todos los roles que competo dentro del sistema familiar, pero también estoy en reconstrucción de ese espacio donde tengo que ir porque tengo que proveer, ¿verdad? No puedo limitarme de estos roles porque entonces el sistema familiar va a dejar de funcionar de alguna manera o algo se va a romper o algo va a ir en incongruencia. Así que definitivamente que a veces olvidamos o nos enfocamos demasiado en esos roles y no lo vemos como que es un ente que es completo y que se tiene que trabajar de manera completa. Claro, es parte de un todo. Y si algo no anda bien, afecta el resto. Ujú, ¿Cómo? Yo sé que, y a veces por cuestiones culturales o de crianza, a veces es bien difícil uno reconocer que necesita ayuda. Es ujú, bien difícil. Y yo lo hablo por experiencia propia. En mi momento, hace muchos años, cuando yo estaba en ese proceso de descubrirme y de tratar de generar cambios en la manera en como yo estaba viviendo, me costaba mucho aceptar eso. Eh, ¿Qué debe o qué facilitaría para aquellas personas que nos están viendo ahora y quizás se sienten un poquito inquietos, pero ujú. no entienden cómo comenzar a, por lo menos pensarse un poquito, cómo debería moverse una persona que esté así? Pues mira, escuchando tu pregunta, rápidamente pienso en la teoría de cambio de Prochaska y Clemente. Esta teoría explica las fases que atravesamos los seres humanos para darnos cuenta de que algo tiene que cambiar. Entonces, esta teoría te explica que el ser humano, cuando no se está dando cuenta, está en una fase de precontemplación. Cuando se da cuenta que bajo mi fundamento como filósofo, como psicóloga, va en tres elementos que más adelante lo voy a discutir para rescatar y puntualizar en la pregunta, pasa de la fase de precontemplación a la contemplación. Entonces aquí la persona dice, algo aquí no está bien, este dolor no es mío, como dice uno de los grandes autores, algo puede cambiar. Hay una posibilidad en que yo haga como yo le llamo el salto de fe, que es como voy a cambiar y a ver qué pasa. A ver qué recompensa tengo, qué puede pasar. ¿Me tiro que no abra el paracaídas o abre el paracaídas y voy con confianza de que todo se transforma, verdad? Claro, Y las personas que tenemos alguna base de fe sabemos que todas las cosas siempre pasan por bien, ¿verdad? Así claro. que
rescatando la teoría, precontemplación, contemplación, acción, hago el cambio, ¿verdad? Me di cuenta que algo tiene que cambiar. No sé, de repente si es en conducta, pues voy a buscar ayuda de un especialista para mejorar, no sé, ataques de ira, para poner un caso hipotético. De la acción paso al mantenimiento, ¿verdad? Entonces, si estamos trabajando con complicaciones mucho más profundas, como puede ser personas con adicciones o este tipo de profundidades, pues puede que haya una recaída. Ahora bien, lo bueno de la recaída es que uno viene siempre a esa etapa de contemplación nuevamente y llega con mejores herramientas, ¿verdad? Así que uno está más preparado para hacerle frente a esa recaída. Sí, Ahora bien, ¿cuáles son esos 3 elementos que yo considero que son súper importantes para poder autoevaluarse cuando necesito esa ayuda? El elemento del cuerpo, el elemento de la mente y el elemento del espíritu. el ser integral. Exacto. Entonces, decimos, ¿verdad?, que somos seres holísticos. Eh, pero a mí me gusta verlo más con eso, con esa triangulación que me llama la atención, porque hay muchas filosofías que triangulizan, Sí. ¿verdad? Las explicaciones de la conducta humana. Así que de repente, ¿qué yo les diría? ¿Cómo están esas 3 áreas? El cuerpo siempre, yo digo que siempre se entera primero. No se te trepa el mono, a mí se me trepa el zoológico completo Ay, muchacha. cuando yo, cuando yo tengo altos niveles de estrés y de ansiedad y me estoy autorrevelando con intención porque yo soy humana, ¿verdad? Y también ese cuerpo lo Claro. siente. Así que, ¿cómo se siente mi cuerpo? Mi cuerpo está saludable, está en balance, está en bienestar. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Verdad? Hacer preguntas que puedan traducir ese estado emocional que estás viviendo actualmente. Y te voy a pedir una pausa ahí porque dijiste algo que me has dicho muchas cosas que me tienen aquí la cabeza volada, pero a veces estamos buscando respuestas y no las encontramos y no es porque no existan respuestas, es porque no nos hemos hecho la pregunta correcta. Y eso es bien importante, el preguntarnos. Ujú. El preguntarnos es bien importante. Y otra cosa que dijiste, que no quiero, porque es que yo, pues Sí, ya tengo, yo soy un señor de cierta edad y se me olvidan las cosas. necesitamos una libretita para poder puntualizar. Algo que hablaste y es lo de la contemplación. Ujú. Me fascina, me fascina, porque por ejemplo, yo en mi proceso, una de las cosas que a mí me ayudó un montón fue cuando yo aprendí a contemplar, que no es otra cosa que ver más allá de donde ven nuestros ojos. Y Correcto. para eso es que es tan importante la pausa que hablábamos ahorita, porque Sí. sin pausa no hay manera de hacer contemplación. Y la contemplación me va a llevar al cuestionamiento. Ujú. Entonces, a estimular ese análisis crítico, a ver la oportunidad de poder aprender y desaprender, que muchas veces es muy complejo, ¿verdad? Así que Claro. definitivamente, y voy a volver hacia atrás y voy a contemplar contigo. Entonces, el cuerpo, la mente, que prácticamente es lo que estás diciendo, parece ser simple, pero como dirían en el barrio que se crió mi padre, mi santo padre en las Marías, con la boca de su mamá. Así que no necesariamente es tan simple cerrar los ojos y preguntarte cómo me siento hoy y darte cuenta que estás molesto, que estás experimentando sensaciones o emociones que pueden ser complejas y que no entiendes la raíz. Ahora bien, mientras más exposición yo tengo a la contemplación o más me doy la oportunidad de preguntarme cómo me siento emocionalmente, más nuestro sistema nervioso se va acostumbrando a ese cuestionamiento y arraigando herramientas para responder. Es interesante. Yo digo, la naturaleza, y yo digo, ¿verdad? Como creyente, yo a veces digo, Dios está pasado, en el sentido de que cuando todo se encuentra en el justo balance, se hace más fácil la Ujú, carga. ujú, Y básicamente, ¿verdad? Eso que tú nos explicas es dónde se encuentran el cuerpo, la mente y el espíritu para generar el balance que el universo espera,
de cada cosa Sí. que es creada, ¿verdad? Sí, y a eso precisamente iba, la parte espiritual, sea cual sea como ustedes la vivan, ¿verdad? Cada uno tiene sus creencias y lo que le hace bien y le hace sentir en gratitud, pero prácticamente esa parte espiritual te invita a que tanto el cuerpo como la mente y la espiritualidad logren conectarse o balancearse de una manera en que hacer esa autoevaluación no pese tanto, ¿verdad? Ujú, Porque estoy conectada con la certeza de que las respuestas que voy a encontrar en ese momento me van a permitir ser mejor, claro. sentirme mejor. Y una pregunta, Yesenia, es importante que cuando nos hacemos esas preguntas, la hagamos sin pasar juicio. Ujú, sí, 100%. Eso, ¿verdad? A mí me gusta mucho esa premisa de no juicio. Caracteriza mucho lo que es la tendencia o la práctica de la atención plena, ¿verdad? El mindfulness, que ahora me encanta porque es algo que se está hablando muchísimo, hay mucha información sobre eso, pero es bien importante entender que es una práctica que lleva décadas y décadas y décadas y prácticamente lo que te invita es a hacer esa autoevaluación sin emitir ningún tipo de juicio. Ahora bien, ¿cuán complejo es no emitir ningún tipo de juicio cuando alrededor todo está emitiendo juicio? ¿Ves? Claro, No, o sea, porque dentro de mí yo puedo controlar esa mentalidad de no juicio, pero ante una sociedad que está constantemente emitiendo juicio, es otro entrenamiento mucho más profundo. sí, 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 sí. Y más ahora con las redes sociales, que con las redes sociales yo siento que todo el mundo se siente con el permiso de, de hacer juicio sobre lo que todo Ujú, el mundo hace, hasta de la ropa que se pone, hasta ujú. del, si te pintaste el pelo de un color, pero, ¿verdad? Las Entonces, etiquetas, las ¿hasta etiquetas. qué punto igual esa exposición Ujú, que estamos teniendo eh, la mayoría de las personas, porque antes figura pública eran unos poquitos. claro, Ahora con las redes sociales, todo el que pone algo ahí, pues ya es público. exactamente. Entonces, pero por otro lado, no tenemos muchos quizás no tenemos ese entrenamiento para lidiar con ese juicio que viene de allá para acá, ¿verdad? Ujú, Y cómo eso afecta entonces a mis propios criterios y mi propia estructura de valores, ¿cómo afecta eso? ujú. Sí, no, y la realidad es que es un entrenamiento diario. O sea, yo no diría que uno llega a un estado mental o a un mindset sólido donde ya todas esas estructuras están consolidadas. O sea, el ser humano está en constante evolución, así que constantemente hay que trabajar con esa conciencia para entrenar la verdad, en poder mirar cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo está mi espíritu, cómo lo balanceo. Claro, Y a mí me parece bien impresionante porque en experiencias trabajando en terapia, ¿verdad? Con personas que tengo el privilegio de poder acompañar, me he dado cuenta del impacto que tiene en las familias, cuánta profundidad han hecho los padres en su propio proceso antes o durante de estar criando. claro, Entonces, claramente uno puede ver el contraste de una familia que quizás unos padres que se sumergieron bien profundamente en ese proceso de sanar, sanar, sanar para no traspasar todo ese dolor, todo ese trauma a la criatura, versus aquellos que están en precontemplación que quizás ni se han dado la oportunidad de entender que tanto tú como yo y los demás siempre hay una oportunidad para ser mejor, para mejorar y para desaprender y aprender nuevamente. sí, y yo creo que por eso es tan importante no brincar etapas. A veces uno, y yo le digo esto mucho a los jóvenes especialmente, eh, aunque no importa la edad, siempre la oportunidad de la transformación está ahí. Eso no caduca. Pero yo le digo mucho a los jóvenes que qué importante es no brincar etapas para especialmente esa de conocer quiénes somos. Ujú, Porque a veces tú sabes, yo vine y yo hablo de mí porque, pues, claro. es la realidad. Y uno nunca deja de conocerse, eso es una realidad. Ujú,
pero cuando tú vives sin prestar atención quién eres, vas a cometer probablemente muchos más errores de los que hubieses cometido, porque uno no está exento, ¿verdad?, de cometer errores, pero de los que hubieses cometido si te hubieses tenido presente. A veces estamos muy ausentes de nosotros mismos. Ujú, ujú. Y para mí es bien importante el que cuando vamos a construir una familia, se hable sobre esto, que se conozca la historia, que la persona con la que tú pretendes construir un proyecto de vida conozca tu historia, que tú Totalmente. conozcas la historia de esa persona, porque todos tenemos una historia, tú sabes. Totalmente. Y algo que a mí me lleva al recuerdo de una conversación que tuve en cuanto a las historias de la familia y la influencia que tiene la historia de las familias en la toma de decisiones que eventualmente nosotros como hijos vamos a estar haciendo. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, esa conversación genuina con uno mismo de que esta es mi historia, y la traigo a sobre la mesa para que se mire sin autojuicio ni juicio, con empatía, con autocompasión, para que esta historia termine aquí, ¿verdad? Y no Claro, trascienda. Siempre quedan algunas heridas y algunas cosas que hasta biológicamente por el ADN se quedan y la trayectoria se consolida de generación en generación, pero sí, siempre tenemos la oportunidad de poder, eso mismo, pausar un momento y mirar hacia adentro. Y sí. nunca es tarde para hacerlo. O sea, no hay fecha de caducidad para uno desarrollar esa pausa consciente e intencionada de poder mirar hacia adentro. Sí, sí, hay que romper con muchos mitos. Eh, mi generación es una generación que creció pensando que buscar ayuda para estar mejor mentalmente, Ujú, eso no estaba bien, eso era para, bueno, y se utilizaba, y lo voy a decir, para efectos de, ¿verdad? De ayudar en el proceso en casa del diálogo. Lo que se decía, no, eso es para locos, o eso era y yo creo que era todo un huir, todo ujú, era huir. ujú, Cualquier cosa que fuese para trabajar con uno mismo era, uy, eso es peligroso, uy, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y todos estos mitos, ¿verdad? Sin ujú. ninguna base ni científica Claro. ni racional muchas veces, que se repetía, Ujú, que se repetía y ya, pero son otros tiempos, gracias a Dios. Estamos en otros momentos, tenemos la información al alcance de nuestra mano y yo totalmente. creo que debe ser más fácil el construirnos saludablemente porque las herramientas están claro. Hay mucho trabajo todavía que hacer Ujú, ¿verdad? De que la gente se haga consciente de ujú. esto. Qué bueno que existen espacios como este y muchos Totalmente. otros como el que tú estás construyendo, Ujú. que me encanta lo que están haciendo. Muchas Así hay gracias. muchos más y tenemos que hacer mucho ruido, buen ruido, ¿verdad? Para que la gente sepa que hay estos oasis, existen para poder llegar y refrescar el alma, porque como tú muy bien dices, no puede, no puede el cuerpo andar distanciado de su espíritu ni de su Ujú, mente. ujú. Tenemos que andar juntitos los tres, como digo yo. Claro, claro. Y muchas veces, y algo que se ha corregido a través de los años, y medio que se estaba confundiendo, y estoy hablando del individualismo, ¿verdad? Hubo un momento, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que a través de las redes sociales se estaba eh, convenciendo a las personas de que seamos un ente individual, que lo hagamos todos solos y solas, que sí podemos, que sí se puede. Entonces, recordarnos que estos espacios donde me permito ser vulnerable, lo que verdaderamente te invita, además de eso, es poder conectar mediante la vulnerabilidad para poder sanar. Claro, Entonces es como recordatorio. Somos seres individuales que tenemos cada uno nuestros procesos, pero nos autorregulamos cuando conectamos con los demás. eso es importantísimo. No somos islas. No Exactamente. somos islas. Yo creo, y qué rico es conectar
con gente que te enseña a vibrar Ujú, de la manera correcta y cuando luego tú aprendes a vibrar de la manera correcta y conectas con otros en esa misma vibra, es riquísimo. Yo creo que eso es sí. bien importante. Y fíjate, yo no sé, yo comparto mucho con mis sobrinos son jóvenes que yo me nutro un montón de ellos y yo siento en esta generación que está subiendo Ujú, algo distinto a lo que fue mi generación, en el sentido de que siento que se está rompiendo un poco con esa idea del individualismo malsano, ¿verdad? ujú, Como ujú. digo yo, eh, porque siento un poco más el deseo de saber que puedo contar con el otro. Hablaba yo los otros días con ellos sobre, por ejemplo, ellos ya piensan sobre sus finanzas. Y me decía uno de ellos, pues yo no sé mucho de finanzas, pero tengo unos amigos Claro, que sí y sé que puedo contar con el consejo de ellos para poder llevar. Y así sucesivamente. increíble. Y yo decía, qué bueno que eso está siendo así, porque es muy cierto que aunque hablamos mucho de las redes sociales y de que estamos muy conectados, a la misma vez ¿verdad? Nos estábamos distanciando Ujú. y quiero hablar en esto en pasado porque siento que Hemos se trabajado. está trabajando Ujú. y eso es bien importante, ¿verdad? El lenguaje que utilizamos porque muchas veces luchamos por cosas, pero seguimos hablando de esas cosas por las que estamos luchando como si todavía No han no. pasado o Entonces no yo digo, pasarán. no, Ujú. no, no. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo hablo del proyecto de Escuela de Padres de Puerto Rico, yo tengo que decir, estamos avanzando, porque Totalmente. si digo que no, pues entonces el proyecto está fallando. Exacto. El lenguaje en realidad tiene su fuerza y su poder. Incluso mediante el lenguaje que utilizamos podemos hacer una reestructuración cognitiva, ¿verdad? Esto a nivel de, me imagino que has leído sobre eso, que es cuando tenemos un patrón de pensamiento que puede ser de no ayuda, con nuestro propio lenguaje, pues transformarlo. Y asimismo, para cuando estamos hablando, que es muy bien lo que estás diciendo, y estoy de acuerdo contigo con que hemos avanzado en poder seguir conectando con otras personas para poder consolidar aprendizaje, que al final es eso. O Eso sea, sí. En coaching a eso se le llama creencias limitantes. claro, también, Las también creencias limitantes que no, ¿verdad? Que nos repetimos tanto y tanto y tanto y tanto cosas que nos limitan, que lo tomamos como verdad y luego no avanzamos y quien primero está poniendo esa piedra somos nosotros nosotros mismos. mismos, claro que sí. Eh, ¿Verdad? Hay que aprender a confiar. A mí me vuela la cabeza saber que somos todos únicos y que somos Ujú. irrepetibles y que precisamente eso es lo que permite que podamos aprender unos de otros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y cada persona con su experiencia, sus ideas, sus competencias, la manera de debatir, que a mí me encanta cuando uno no está de acuerdo con una idea de otro y poder traerlo con respeto, definitivamente que eso enriquece el conocimiento y la Claro que experiencia de uno. sí, claro que sí. Cuán importante es que en familia se provoque el sentarse a la mesa, en el piso, a donde queramos sentarnos, y provocar con nuestros hijos estas conversaciones inteligentes, como digo yo, ¿verdad? Que son tan importantes. Es fundamental, diría yo, ¿verdad? Pieza angular para que nuestros futuros adultos, eh, que al final todos tenemos ese niño bien despierto, pueda relacionarse eventualmente desde un espacio de amor y de gratitud. Pienso en la teoría de apego de Baldwin, que fue una teoría que se desarrolló a mediados del siglo pasado. Fue un psiquiatra, filósofo excelente. Entonces, él estudió cómo las personas atraviesan los procesos de pérdida luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se dio cuenta de que cada persona procesaba las pérdidas de distintas maneras. Y ahí, en base a ese estudio, se desarrolló la teoría de los apegos. Y entonces él explica en esta teoría que los seres humanos en nuestra adultez nos relacionamos ya sea desde el apego ansioso,
porque esa necesidad constante de ser vista, de saber de la persona y toda esa complejidad, ya eso en relaciones de pareja, pudiéramos desarrollar el apego evitativo, que es una persona que evita completamente el compromiso, no es tan cercano a ese contacto. Pudiéramos tener un apego desorganizado, que prácticamente la palabra lo define, o un apego seguro. Entonces, contestando tu pregunta, que las familias y los padres utilicen cualquier como quiera que se vea el espacio para poder permitirle a esos niños expresar sus necesidades, su niñez, que se ve distinta en cada persona, o simplemente ofrecerle un espacio donde podamos sentarnos, hablar, conversar, experimentar las emociones, ya sea hablando porque el niño o la niña es bien verbal, o expresando mis emociones, inventando una obra de teatro, bailando, pintando, pero que el padre o el cuidador o madre, tía, abuelo, tío, lo que sea, ¿verdad? Ese cuidador, esa fuente principal de cuidado, preste atención y a través de toda ese cambio neuropsicológico que pasa, esas hormonas espejos proyectándose, pues le pueda garantizar eventualmente a ese niño un apego seguro, donde eventualmente se va a poder relacionar de una manera segura, amorosa y en gratitud. Así que considero que es 100% importante que lo hagamos. A veces pensamos que necesitamos demasiado tiempo, ¿verdad? Es como si vas a comenzar a hacer ejercicio, tienes que hacer 3 horas en el Sí, gimnasio, sí. 1 hora en el gimnasio. Si vas a empezar a alimentarte mejor, tienes que comer ensalada noche, día y tarde. Y en realidad, ¿verdad? Tampoco no nos podemos ir a los extremos. Hay una gama amplia de los grises y es igual de hermosa que los extremos. La diferencia entre los extremos y el centro o esa gama hermosa de los grises es que hay balance. Entonces, si de repente es 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto lo que yo tengo para garantizarle a ese niño que pueda sentirse seguro o segura o visto, está a manera cuantitativa, está acumulando por cada día 1 minuto. Cuando tenga 30 años, ya van a ver media hora si es un niño de 1 año. No, Así que, sí, no, y es que es tan importante, porque luego mira lo que pasa, y a mí me pasaba mucho cuando ejercía, ¿verdad?, el magisterio como maestro, eh, padres que me decían, no sé cómo tener una conversación con mi hijo adolescente. Entonces, tenemos que fomentar eso desde que son pequeños, ujú, para que luego cuando el joven llega a esa etapa en donde siente que es importante hablar, sepa cómo hacerlo y no termine yendo quizás donde la persona incorrecta ujú, a buscar un consejo que posiblemente si yo como papá o como mamá o quien, ¿verdad? Quien haya tenido la responsabilidad de estar ahí, le hubiese creado ese espacio. ujú, Y como tú dices, no se necesita, no debemos limitarnos a tiempo. totalmente. Yo creo que debemos mirar las oportunidades Ujú, y aprovecharlas. totalmente. Hay momentos donde son grandes oportunidades para tú poder compartir una gran enseñanza con tus hijos. Totalmente de acuerdo contigo. Y con los adolescentes, que muchas veces es el cuco de muchas personas, ¿verdad? Sí, Cuando uno habla con padre y le pregunta, ¿qué edad tiene? Tiene 15 y me la estoy pasando bien mal, sí, ¿verdad? Ya ese lenguaje le está creando un esquema al menor o al adolescente de que tengo 15 y mi mamá la va a pasar bien mal. Entonces, volvemos a la rigurosidad de nuestras palabras. Y en cuanto a lo que estás diciendo de establecer un espacio con los adolescentes y al igual que con los infantes, como adultos tenemos que entender que nosotros también estuvimos ahí. Entonces, si el espacio seguro es del adolescente, vamos a suponer que una chica es el salón de teatro, no hables con ella en el comedor, ni hables con ella en el patio, ni hables con ella en el salón de matemática, que es el salón que más le genera ansiedad. Habla con ella en ese espacio donde se siente segura. claro. O si identifica a una persona que le da seguridad a esa adolescente, prefiérela,
¿verdad? No siempre tenemos que ponernos la capa de superhéroe. A veces hay otras personas que están capacitadas para hacerlo o que tienen un vínculo perfecto para tener esa conversación incómoda, que van a saber utilizar las palabras correctas, que ya hay una relación previa. Así que no estamos solos, es lo mismo. Siempre hay alternativas. Y qué importante, gracias por decir eso, porque a veces caemos en la, ¿verdad? En la trampa. Y de nuevo, esto no es con ánimo de hacer juicio, es con ánimo, todo lo contrario, de acompañar en los procesos. Pero a veces decimos, este, no quiero que nadie le diga nada a mi hijo o a mi hija, a mi hijo o a mi hija lo educo yo, nadie Ujú, tiene por qué opinar, nadie tiene que decir nada. Entonces mi pregunta es, ¿cuán preparados estamos primero para, ¿verdad? Cubrir todas las bases ujú, sin el riesgo de que algo se nos escape. Eso no es una realidad. Es importante abrir un poquito esa ventana para que allí donde yo no puedo, como papá o como mamá, acompañar, entre alguien que sí me apoye, porque no se trata de que tú como papá o mamá estás perdiendo tu lugar. Se trata de que es importante incluso que nuestros hijos vean que no lo sabemos todo. Eso es importante también, para que cuando en la vida más adelante a ellos les toque momentos en donde no entiendan cómo hacer algo, sepan que pueden moverse a buscar ayuda. Porque, de nuevo, son esas oportunidades que a veces dejamos pasar que se ujú. pueden convertir en una gran enseñanza para nuestros hijos. Ujú. Y lo que estás diciendo es bien poderoso porque, y me voy a autorrevelar con intención, cuando yo era niña, yo pensaba que mis padres eran perfectos. Entonces, cuando empezaron a equivocarse, como normal, o sea, como todos los seres humanos nos equivocamos, tuve un encuentro mental de, yo pensaba que mis padres eran perfectos. Entonces, en ese proceso genuino de humanizarlos, ellos humanizarse de que yo no lo puedo tener todo bajo control. Entonces, también sigue siendo una oportunidad de expansión y transformación, definitivamente lo que estás diciendo. Y recibimos Y ambos. sí, y obviamente es complejo porque claramente uno en el rol de madre o de padre no tomamos decisiones que sean malintencionadas. Toda Claro, intención siempre va a ir hacia el bienestar de esa criatura que lo queremos proteger, que lo queremos cuidar. Pero definitivamente es un gran regalo darle a nuestros hijos la visibilidad de que aunque seamos padres o madres, somos humanos claro, y parte de ser un ser humano es delegar responsabilidad, aprender de cosas nuevas, pedir ayuda a un profesional. Así que definitivamente estoy de acuerdo contigo con que es una oportunidad de aprendizaje y que es cualitativo, no se mide, porque es abstracto, no se ve. claro. Es una delegación que se hace en el interior del ciclo de la familia. Así que tiene mucho más poder y mucho más peso. El el poder es incalculable en el sentido de que a lo mejor en el momento uno no ve el resultado de esa acción, pero sí está sembrando la semilla, Ujú. está sembrando la ¿Te gustó el semilla. Me semillero? encanta, me encanta. Está sembrando la semilla y es bonito cuando luego pasa el tiempo y tú ves cuando ya tus hijos se hacen adultos y comienzan a vivir la vida en un equilibrio y en una manera que tú te sientes tan y tan orgulloso. Así que es una inversión a largo plazo y hay que Ujú, ser paciente, pero es importante hacer la pausa y mirar un poquito hacia adentro para ver cómo estamos nosotros manejándonos. Porque recuerda que si tú no te manejas, difícilmente vas a poder manejar o acompañar, porque no manejamos la vida de nuestros hijos, acompañamos a nuestros hijos. Pero para acompañarlos nosotros necesitamos estar bien. Así que ujú, ujú. qué bueno que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en este Sí. espacio. Yo estoy seguro que la gente que se ha regalado también el ratito de sentarse en su casa con su tacita de café. ¿No? Yo tengo aquí Aquí está, aquí la mía, está. mira, lo que tiene es agua, porque no estoy tomando café hasta ahora, Sí, pero sin usted manual. siéntese así con su tacita
y tenga esa reflexión bien bonita, ¿verdad? En Ujú, familia, porque eso es bien importante, Yesenia, claro, para aquellas personas que quieran encontrarse en ese espacio y que quieran comenzar claro que a sí. invertir, ¿verdad? Porque uno dice trabajar, Ujú, hay que invertir en ujú. ello. ¿Qué tienen que hacer? Pues mira, nuestra página web es www.enunparéntesis.com y nos consiguen en las redes sociales como en un paréntesis, así simple y sencillo. Así que si algunos de ustedes pues en esta reflexión, en este encuentro tan bonito, algo resonó con ustedes, estamos a la orden desde la semilla o desde el semillero o desde la cosecha. Así estoy bien contenta y muy honrada de haber estado aquí. Y por cierto, quería hacer una metáfora con eso último que dijiste de darnos cuenta primero nosotros para cuidar de los demás. No sé si has escuchado la metáfora de la azafata del avión, y es que cada vez que nos montamos en un avión, nos dicen siempre la misma cantaleta. Si se va a estrellar el avión, Dios quiera que no pase, van a bajar unas máscaras. Y siempre me la tengo que poner yo antes de ponérsela a alguien más, Cierto. porque si no, no va a llegar a ponérsela a alguien más. Así que los dejo con esa analogía para que haga esa exploración y hacerse la pregunta, ¿me estoy poniendo yo la máscara primero o se la estoy poniendo a alguien más? Qué importante. Después de eso no hay mucho más que decir. Solo agradecerte, Gracias, desearte éxito en cada una de las cosas que elijas. muchas Me gracias. parece que es importante lo que estás haciendo tú y tu equipo. Es necesario. Y nada, qué bueno que lo estás haciendo. Gracias. No se cansen nunca No, no, de no. hacer eso porque lo Lo necesitamos. necesitamos Y a definitivamente. ustedes en casa, gracias por apoyarnos. Es importante que si usted entiende que lo que aquí estamos hablando en estos episodios que estamos trabajando en Manual con todo el cariño del mundo, si usted entiende que hay personas que usted ama mucho y que usted sabe que este contenido le va a hacer bien, compártalo. Déjele saber que está y esto es gratis, esto es gratuito. Te puedes regalar lo puedes ver como una serie de Netflix en Exacto. 15 minutitos y 15 y 15. También puede entrar a Escuela de Padres de Puerto Rico. Ahí, tanto Facebook como en Instagram, constantemente estamos subiendo contenido para provocar. A mí me encanta utilizar esa palabra. Me Me encanta. encanta provocar esa conversación en casa. Así que, amigos, los espero en la próxima. Bye.